El año 2009 hubo una causa que se llamó la causa de las expropiaciones. Estamos ahí, 13 años y monedas, más o menos. Acá lo importante, que se trabajó sobre una suerte de investigación rara, porque el tema de las expropiaciones era muy sencillo, era sin duda... participaba el juez, es decir, había una participación plena hasta que llegaba también al Ejecutivo de la provincia, en la cual tenían opinión hasta los gobernadores de turno, que bueno, en función del dinero que había y las posibilidades económicas, iban, digamos, superando esto, era todo normal, hasta que apareció algo que cambió la historia y bueno, costaron algunas vidas, ¿no? Ya lo vamos a contar a esto, pero lo tenemos en línea y se lo agradecemos naturalmente al doctor Cayetano Dara, que él fue defensor de la doctora Barón de Sovelvio, pero actualmente tiene otra defensa que sin duda es importante porque él viene analizando, bueno, minuto a minuto esto, porque es un abogado que se dedica a esto, estudió para esto, y creo que es importante escucharlo también. Buen día, doctor. Castro Espinosa lo saluda. ¿Cómo le va? Carlos, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, sigue avanzando la causa esta de las expropiaciones, y yo creo que usted es uno de los pocos abogados que viene desde el comienzo analizando esto, y también una suerte de investigación, porque dice, como si esto era normal, el mecanismo de expropiación de las características que sea, como sea, pero siempre había una suerte de equidistancia entre esto, porque nadie robaba nada, se fijaba un valor, habían tasaciones, había todo un mecanismo muy aceitado, ¿no? Mira, Carlos, la verdad de la historia esta, varias veces yo creo habértelo dicho a vos y a tu audiencia, ¿no es cierto? Esto es una causa de un neto corte político y de resentimiento. Resentimiento por parte de colegas tuyos, la gente del Nuevo Diario, que ante una negativa del abogado de Fiscalía de aquel entonces, el doctor Norberto Baitrocchi, a responder con algunos datos sobre que estaban enmarcados en el secreto profesional, y empezó y armó una historia que yo te diría, no sé si la compró o fue partícipe de la misma desde el inicio del doctor De Santis, hoy presidente de la Corte de San Juan. ¿Por qué digo esto? Porque como consecuencia de eso está el reconocimiento del doctor De Santis en sus declaraciones judiciales, que todo se inicia como consecuencia de esto. Él dice que el gobernador lo llamó a él para preguntarle, y la verdad es que fue que él lo informó al gobernador, y desde aquel entonces el ingeniero José Luis Gioja, de una fantasía, ¿no es cierto?, que no era tal. Una fantasía que hablaba de una connivencia, o una supuesta connivencia entre los abogados de Fiscalía, en este caso particular el doctor Baitrocchi, y los abogados de los expropiados, especialmente el caso del doctor Grafiña y de mi cliente Alday. Ahora, las expropiaciones en aquel entonces eran muchas, habían arrancado en el año 85, cuando el gobernador Bravo saca un decreto declarando de zonas de utilidad pública toda la parte que hoy cubre el dique Cuesta del Viento y sus alrededores, ¿no es cierto? Y en función de eso empezó el proceso de pasar esas tierras al dominio público para esta obra.
estuvo parado desde el 85 al 90 y pico en los procedimientos judiciales, fundamentalmente porque la provincia no tenía plata o dinero para hacerle frente a las expropiaciones, al pago de las indemnizaciones. Pero bueno, llegó un momento en que la gente que sentía que tenía su derecho de propiedad afectado, ¿no es cierto?, por esta decisión gubernamental, empezó a hacer los juicios de expropiación inversa y se dio vuelta la cosa y empezaron los juicios de expropiación directa e indirecta. Así llegamos a este momento donde llegamos a ese momento donde se hace toda una historia, ¿no es cierto?, de la expropiación del Parque de Mayo. Se habla de miles de millones de pesos en aquel entonces, cuando todavía no había un monto determinado. Y lo más gracioso de esto, Carlos, es que en aquel momento deben haber habido arriba o cerca de 30 o más juicios de expropiación, pero el sumario administrativo que el doctor De Santis le hace, que el gobernador de Rioja ordene que se instruya, abarca nada más que 9 o 10 causas, que fundamentalmente donde estaba el doctor Baitrop. Ahora, es gracioso esto, porque gracioso, es lamentable, porque hubieron muchos abogados que litigaron en contra de la provincia en juicios iguales a estos que están dentro de la causa, como el doctor Segovia, y sin embargo a ninguno fuera del doctor Baistrocchi, perdón, del doctor Grafiña y del doctor Alday, ninguno más de los otros abogados que litigaban contra el Estado fueron incluidos en la denuncia. Esto no es un invento de Dara, ni mucho menos. Esto está en los papeles, en los cuales surgen los 41 cuerpos que tiene la causa, más el año y un mes casi de debate, que lleva el debate ya en la etapa definitoria del pleito penal. Esta es la historia. Yo te digo una cosa, no sé cómo va a ser el tribunal para poder sancionar o sentenciar la causa con la forma que buscó el doctor De Santis en el momento de hacer la denuncia. Él ahora es lamentable, porque es lamentable, ¿no?, y por no decir otra cosa, la actitud que él ha asumido. A él lo ofrecieron de testigo, y el tribunal lo aceptó, y cuando llegó el momento del testimonio se amparó en una norma del Código Procesal que dice que los jueces o magistrados pueden declarar por escrito. Entonces se le tuvo que hacer formular el cuestionario por escrito, y que él respondía desde su escritorio, lo respondía él o alguien cercano a él, ¿no es cierto?, y él firmaba. Pero había un hecho que era claro, Carlos. La declaración testimonial es tan importante por lo que dice como por los actos y señales que da el cuerpo y el ser humano en el momento de contestar. Eso no lo tuvimos, y con un agravante peor todavía. El doctor De Santis se olvidó de que él estaba ofrecido y contestando como testigo, y lo ha hecho como presidente de la Corte, al punto de que se toma la atribución de recriminarle al tribunal de juicio, al tribunal actuante, el haber permitido algunas preguntas que las partes le hemos hecho por escrito, ¿no es cierto?, porque él las considera que son impertinentes, cuando la función del testigo no tiene por qué
evaluar ni considerar o emitir una opinión sobre la pregunta, ¿la responde o no la responde? Y a partir de ahí las partes verán si cabe o no cabe la denuncia después por falso testimonio, que es un delito que está previsto en el Código Penal. Y con él escudándose en su cargo de presidente de la Corte, se tomó todo el tiempo que necesitaba, todo, porque le dieron un periodo de días hábiles, pidió la prórroga después por otra misma cantidad de días, y luego por situaciones personales que está pasando, también se le tuvo que alargar los tiempos. Pero Carlos, esto es muy lamentable, es decir, una persona que diga, que le recrimine al tribunal el haber permitido tal pregunta, que si él hubiera estado presente eso no lo podría haber hecho, pero bueno, se escudó en que no estaba y se amparaba en su cargo. No solo eso, sino que mienta, como ha mentido, porque vos cuando lees la respuesta al interrogatorio te das cuenta que ha mentido. Es decir, una persona que uno le pregunta si conoce la ley orgánica de las asesorías gubernamentales, los cuerpos de asesoría personales del gobernador o los ministros, no estamos hablando de asesoría letrada, sino esos cuerpos de asesores que hoy creo que son cerca de 20 los que tiene el gobernador, y que te diga que sí, que la conoce, pero después no la cumple, porque de acuerdo a esa ley, el asesor personal del gobernador no es funcionario, no tiene injerencia fuera del ámbito de esa asesoría, y sin embargo él no solo que se metió en la Fiscalía de Estado, en aquel momento estaba el doctor Mario Díaz, sino que atropelló a la gente de la asesoría con su proceder, al punto de que desconoce una resolución que había sacado como consecuencia de los comentarios periodísticos, una resolución que había sacado el fiscal el fiscal de Estado entonces, el doctor Mario Díaz, ordenando la instrucción del sumario administrativo dentro de la Fiscalía de Estado para dilucidar el problema, y además se lo gira a la Casa de Gobierno, a la Gobernación, la resolución esa, y la reciben. La gira porque una para poner conocimiento y otra porque solicitaba en el artículo 2, 3 de la resolución que le fuera designado un abogado externo a la Fiscalía de Estado para que instruyera el sumario. Sin embargo, eso no le dieron, hoy dicen que no la vieron, entonces después sale la resolución que lo dictada, ¿no es cierto?, y que da inicio al sumario poniéndolo al doctor Romero como instructor sumariante. El doctor Romero era abogado del Ministerio de la Producción en aquel entonces. Por eso, Carlos, y después de haber escuchado ayer la respuesta del doctor De Santi al pliego de repreguntas, porque ante la primera respuesta que dio en la primera oportunidad que contestó, hubo que hacerle, estuvimos obligados los abogados a reformularle algunas preguntas y hacerle otras nuevas en función de lo que él había declarado. Y entonces que él diga que todas las respuestas empiezan diciendo que señala que no son preguntas para un interrogatorio de un testigo y que el tribunal no debió haberla permitido, pero no obstante ello, bueno, que la va a contestar y termina contestando diciendo que no recuerdo, no le consta. Entonces, esto Carlos, no amerita, ¿no es cierto?, otra cosa que una denuncia de falso testimonio.
que ahora está la definición tomada, pero hay que esperar el momento procesal oportuno por varias razones. Una, porque en el momento del alegato, cuando uno la va a formalizar para que el tribunal actuante tenga oportunidad de expedirse, o porque si no hoy lo que deberíamos hacer es llevarla a un fiscal de turno, ¿no es cierto? Y yo te pregunto si habría algún fiscal hoy de turno, ¿no es cierto?, con las suficientes agallas como para pedir el desafuero del doctor De Santis para poder juzgarlo por falso testimonio. Claro que no sí. No es fácil, no nos olvidemos que es el presidente de la Corte. No. Y no nos olvidemos todos los cargos que ha tenido. Claro, es correcto esa apreciación, y además de producirse eso, bueno, sería tremendo para el propio actual presidente de la Corte. Pero quería preguntarte por dos personas. Primero, sí, ¿cuál es la situación procesal actual? ¿Qué hizo el gobierno contra Mario Díaz, que era el titular de bueno, Mario Díaz es uno de los imputados en la causa, Carlos. Por eso, los 13 imputados que hay, uno es el doctor Mario Díaz. ¿Qué se le imputa? Está haciendo su defensa. Claro, pero ¿qué se le atribuye a Mario Díaz? Porque ¿Cómo? ¿Qué se le atribuye a Mario Díaz? Porque se le impidió salir, si quisiera salir del país, bueno, no podía hacer. Lo que pasa es que lo siguiente, Carlos Bellera, a los imputados le atribuyen a cada a todos algo en particular por su actuación, pero concluyen en que han integrado una asociación ilícita para defraudar a la administración pública provincial. Muy bien. Hablar de una asociación ilícita, como lo han hecho muy libremente y muy sueltos de cuerpo los acusadores, solamente se puede dar cuando vos tienes, ¿no es cierto?, un fuerte respaldo político, como era en su momento lo que tenía el doctor De Santis como fiscal de Estado por parte del gobernador Rioja. Pero con un agravante de todo esto, Carlos, al doctor De Santis se le hace una pregunta de por qué no cumplió la ley. No te me alejes del celular. La sancionaron ellos, ese gobierno, que dice que en todos los casos que el Estado provincial se aparte, ¿no es cierto?, en un juicio, sea como actor o demandado, hay una etapa de la mediación previa, se llama. Si supera la mediación previa o no hay acuerdo, entonces sí va la demanda. Es uno de los requisitos esenciales para cualquier demanda hoy o desde aquel entonces contra el Estado. El doctor De Santis, con su gente de la Fiscalía, con un abogado que lleva ya 13 años contratado, porque lo contrataron en el 2010, no tuvieron el empacho de plantear la denuncia de la nulidad de las causas civiles, omitiendo dar cumplimiento a la ley de la mediación previa. Los juicios, 19 juicios creo que fueron, donde piden la nulidad de algunas de las sentencias y de los procesos, la radicaron en el juzgado contencioso administrativo, y todavía no hay una sola sentencia que anule ninguna de las sentencias de los juicios civiles que fueron motivo o que son motivo de la investigación penal. Por lo tanto, te puedo decir que hoy las causas civiles, ¿no es cierto?, están firmes, le tienen sentencia firme, consentida, que está suspendida la tramitación de las mismas por una disposición de la jueza de instrucción de aquel entonces, la doctora Roseló. Es una cosa, pero si este juicio termina como creemos varios de nosotros, que no tiene otra alternativa que desechar la denuncia, el tribunal no le va a quedar otra alternativa,
aquellas causas renacen, ¿no es cierto? Y ahí sí va a ser una sangría económica para la provincia. Yo lo he dicho y creo que a vos te lo he dicho en varias oportunidades. Lamento que el doctor Albo, de quien tengo un gran respeto, no haya metido más la mano a fondo en este tema, ¿no es cierto? Porque hubiera advertido que no tenía razón de ser y podríamos haber evitado un montón de cosas, entre ellas la muerte ya de 3 o 4 de la gente que participaba en este tema, ¿no? Y haber es un tema muy serio. Perdón, Dara, y haber destituido a Carlos Macchi. Haberlo destituido a Carlos Macchi. Carlos Macchi, vos fíjate que al punto que llegó el doctor De Santis, logró en aquel entonces, antes de que de plantear la denuncia contra el doctor Macchi, logró que la legislatura sancionara una ley modificando la ley de jury de enjuiciamiento, donde le da la activa participación a la Fiscalía de Estado como acusador en los juicios, en los juris que se inicien contra los magistrados. Entonces él fue denunciante del doctor Macchi como fiscal y después participó en el jury. Es decir, estaba el Ministerio Público y estaba la Fiscalía de Estado. Lo que era algo, aparte de inconstitucional, ¿no es cierto?, era una provocación directamente al que estaba siendo sometido al jury. Sabía que no tenía ninguna posibilidad, por varias razones. Una, por esto. Segundo, cuando vos analizás el jurado de los juris, ¿no es cierto?, el poder político tiene mayoría. Entonces, cuando el poder político tiene mayoría en el jurado, es muy difícil que vos puedas imponer, ¿no es cierto?, puedas imponer la verdad jurídica de la cosa. Esto es un tema que lamentablemente la Corte o los cortistas que han venido desde el 86 para acá no han tomado recaudo sobre el tema, y hoy tenemos este problema, ¿no? Espero, no sé si el nuevo gobierno lo irá a hacer o no creo, porque hay una realidad que decir, muchachos, sigo teniendo la mayoría yo, entonces o hacer lo que quiero o te paso al jury, y bueno, eso está destituido. Porque esto no tiene nada. Si vos analizás el Consejo de la Magistratura en el orden nacional y en otras provincias, no está esta formación. Nada más que esto está en la Constitución. Entonces, para poder reformarla tendría que llamar a una enmienda constitucional. Claro que sí. Estaba pensando también que con la cantidad de abogados que tiene la Fiscalía, hayan decidido en ese momento un abogado externo, que creo que en su momento lo tenía notado yo, es actualmente Rubén Pontoriero, ¿no? Sí, desde aquel entonces. Desde aquel entonces. Lo pidió el doctor De Santis, está en las declaraciones de él, nada más que no lo contrata la Fiscalía. ¿Quién lo contrata? Hacen un contrato de colaboración profesional desde la Secretaría General de la Casa de Gobierno. ¿Gratis o hay que pagarle? ¿Ah? ¿Gratis o hay que pagarle? ¿Vos alguna vez has visto que alguien trabaje gratis para el gobierno? Bueno, entonces el pago de este profesional lo asume el Estado a través de la Secretaría General. Sí, de la Secretaría General es la cosa. No te puedo decir cuánto, pero calculo yo que con los valores que se manejan en el ámbito judicial y los valores que tiene el escalafón de la Fiscalía de Estado, no debe ser nada barato. Aparte de un abogado que tiene renombre en San Juan, ha tenido cosas importantes, y bueno,
Es decir, y eso llega el momento y se hace valer, ¿no? Estuvo también en Ados en algún momento, o sea, ha tenido causas penales importantes. Así que ese es el doctor Rubén Pontoriero. Bueno, más allá de saber que los honorarios, lo importante es el método, ¿no? Porque habiendo, repito, abogados en la Fiscalía que podía asumir con el personal propio, y ¿no es cierto? Sería lógico. Sí, lo que es lamentable de todo esto, Carlos, es que en los 12 años, 13 años que lleva la causa, saquemos el año del debate, en lo anterior, que es donde ellos eran parte querellante. Claro. Es decir, la parte querellante es la auxiliar al Ministerio Público, es la parte que colabora y que aporta al Ministerio Público elementos probatorios. Y si vos buscás el expediente de no encontrás absolutamente ningún aporte de la parte querellante. Sí asistía a las declaraciones testimoniales, pero claro, eran asistencias que cuando yo lo puedo decir, porque en aquel entonces yo la defendía a la doctora Marún de Soberbio, y pedí, de acuerdo al código, autorización para participar en los testimonios, en las audiencias testimoniales, a sabiendas que no podía preguntar, sino hacerlo a través del juez. Y lo pedí por escrito 2 veces, y las 2 veces me lo denegaron. Una la doctora Roseló y otra el doctor Correa Patiño. Cosa que a la Fiscalía no, la Fiscalía iba a toda, estaba autorizada, iba a toda el abogado de la Fiscalía, como parte querellante, iba a todas las audiencias. Entonces, vos imaginate la situación de un empleado de tribunales o de alguna repartición del Ejecutivo que va a declarar a una causa penal, ¿no es cierto?, como testigo, y delante de él se encuentra al fiscal y al fiscal de Estado o al representante del fiscal de Estado. Vos te imaginás la libertad que puede tener, la libertad íntima e intelectual que debe tener ese hombre al momento de responder, ¿no? Claro. No, y además, y esto lo digo yo, una designación antojadiza, y no solo eso. Ahí Rubén Pontoriero, para mí, era el gran ñoqui del sistema. Bueno, han pasado 13 años. Bueno, creo que hay un momento que ese que te asesora ya está, ya no puede seguir haciendo más nada. ¿Qué asesoría? Yo creo que esto es una irregularidad, lo digo yo, no lo dice Dara, es una irregularidad extraordinaria. Así que... Mirá, esto no solo que lo de subir, yo lo he sostenido en distintas oportunidades. Te llama la atención que, porque ahora siempre nos echaron la cara, nos hicieron el cargo de que la demora era culpa de nosotros los abogados por la defensa que habíamos realizado, los actos defensivos que habíamos realizado. Cuando te vuelvo a reiterar, y a vos y a la audiencia, a quien tiene la obligación de impulsar un proceso penal, no son los abogados defensores, sino el Ministerio Público, y en este caso también participaba el querellante, porque de acuerdo al código, la parte querellante es el auxiliar del Ministerio Público, trabaja a la par con el Ministerio Público, es decir, que debió haber, si el Ministerio no hacía, debió haber él instado a que el Ministerio Público hiciera algunas acciones, cosas que si vos buscás en el expediente no vas a encontrar, salvo al principio 2 o 3, cuando el doctor de Santi estaba de fiscal de Estado, 2 o 3 ampliaciones de denuncia, pero nada más. Nadie observó, salvo vos que te hice una nota y que está en nuestro archivo, que dijiste que se habían perdido un montón de fojas. ¿Es así que se perdieron, Dara? Mirá, Carlos, esto fue una cosa que se planteó. La respuesta que recibimos fue de que había habido una mala foliatura y que con el refoliado, como se llama, se solucionaba el problema.
ha quedado como una cuestión a plantear en el momento del alegato, porque nadie sabe qué es lo que pasó, ni nos dieron respuesta concreta de qué es lo que había en eso y cuál fue el motivo de con el agravante de que, Carlos, esta causa no era una causa más en tribunales. La prueba está que crearon una secretaría especial donde pusieron 2 o 3 funcionarios dedicados a esto nada más. Por lo tanto te llama la atención muchas cosas, ¿no? Claro, y también se le ha pagado a esa gente los honorarios correspondientes. No, sí, eran empleados de tribunales. Eran empleados, está bien. Eran empleados de tribunales que siguen haciéndolo, ¿no? Tenían esa misión. No tengo absolutamente nada con ellos. Lo que te quiero significar es que fueron colocados para darle una cierta seguridad y una agilidad a la tramitación. Claro, por eso llevamos 13, darle agilidad, por eso llevamos 13 años en esta misma situación, Dara. Y me quedo con esto que también hizo la observación ayer el defensor de Santiago Grafiña, ¿no? Del doctor Santiago Grafiña. Creo que acá estamos en un compromiso para un tribunal que acaba de recibir una observación por parte del presidente de la Corte, que hay que decirlo una vez más, se le dio esta participación como testigo, no como presidente de la Corte. Por eso habrá que ver qué instrucción adicional, qué adenda genera el presidente de la Corte para procurar una resolución del tribunal, bueno, que le caiga bien a él, porque si no, es capaz de destituirlo, ¿no? Yo creo, Carlos, que cuando se termine de leer las declaraciones del doctor De Santi, antes de pasar a otro, yo particularmente entiendo que no es el momento de cuestionarlo, pero vamos a dejar constancia, ¿no es cierto?, para que el tribunal en algún momento se expida, porque la verdad es una falta de respeto, no solo a nosotros, a las partes, sino al tribunal propiamente dicho, y fundamentalmente un exceso en el ejercicio de la función judicial. Con esto te significo que hoy no tenés ninguna garantía de que de que si te pasa algo, tengas el derecho de tu lado. Porque si a vos, como al doctor De Santi como testigo, él lo que tenía que responder era si lo que le preguntaban era cierto o no era cierto, si recordaba o no recordaba, y no hacer como desde que inició a cuestionar las preguntas y a plantear que las preguntas hechas no eran para testigos, sino eran tipo absolución de posiciones, como para alguien que tenía que confesar, para una confesional, y bueno, pero ahora en la última, en esta que se leyó ayer, fue mucho más grave porque directamente le dice al tribunal que no debió haberlas permitido. Claro. Por lo tanto, creo que el tribunal entiendo que se debe haber sentido molesto. Primero porque son 3 profesionales con buenos antecedentes, que llevan ya un año, lunes, miércoles y viernes en la audiencia, porque empezó el 19 de octubre del año 22, fue la primera audiencia, y de ahí vienen soportando o asistiendo y soportando todos los planteos, y que ahora venga un testigo y le haga estos planteos, y bueno, ya es el juego, no hay, no tenía derecho el doctor De Santi como abogado y como testigo a hacer lo que hizo. Se ha aprovechado
del cargo que tiene, nada más. Doctor, De lo que lo hemos conocido a De Santi a lo largo de los años, ¿no? Yo lo conocí en la época del gobierno del profesor Tamo. Sabemos que toda la vida se ha comportado de la misma manera. Claro, fue juez también. Bueno, doctor, me queda una pregunta. ¿Cuánto le queda de testimonio a las preguntas que se le hicieron a De Santi? ¿Cómo? Vos decís que cuando termine de leerse lo que respondió De Santi, ¿le queda? Sí, quedan las repreguntas de 3 defensas, creo que son las que quedan pendientes. Perfecto, perfecto. La doctora Lebeque, creo que el doctor Villalba también hizo, no me acuerdo si ha habido otra más, pero y uno de los defensores oficiales, creo. Yo el viernes, mañana yo calculo que termina. Perfecto. Y bueno, pero ya te digo, Carlos, es una falta absoluta de respeto, hacia el tribunal, fundamentalmente, y a los imputados. Claro que sí, claro que sí. El doctor De Santi, por lo más presidente de la Corte que sea, no participa en esta causa como juez. Doctor, a él le ofrecieron de testigo. Bueno, vamos a seguir. El testigo es una persona más. Vamos a seguirla porque mañana sigue el debate. Mira, yo creo que sí, no tengo ningún problema, Carlos. Esto es así, y bueno, y hay que esperar el momento oportuno para hacer los planteos, salvo que lo haga el tribunal ahora cuando termine. Dudo que lo haga, pero yo calculo que la molestia tiene que haber sido muy grande ayer, después de haber recibido todas esas observaciones y o recomendaciones que le ha hecho el doctor De Santi a su actuar como tribunal de juicio, ¿no? No, ya hubo una respuesta de Marcelo Rodríguez en el día de ayer, y creo que es importante el defensor de que Grafiña Latino. Así que vamos a estar atentos a esto, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando vos quieras. Gracias. Ahí estaba Cayetano Lara, ¿no? Que, bueno, defiende al doctor Lara y, bueno, todas las observaciones en esta causa que lleva 13 años con un abogado externo que se le paga, bueno, algún trabajo habrá hecho, pero lo importante es que teniendo la Fiscalía un montón de profesionales del derecho, se tiene que utilizar esto por una decisión que tomó en su momento el hoy presidente de la Corte, Guillermo Horacio De Santi.